¿qué porcentaje aproximadamente dirías que las personas aceptan ese apoyo psicológico, esa guía, ese asesoramiento? No sabría cómo decirlo. ¿Mucha? ¿Poca? La gente... Pues creo que mucha en las áreas de oncología. Los adolescentes todavía son más accesibles y buscan más estos espacios de introspección y de proceso terapéutico. ¿A qué nivel de continuidad llegas a tener que se vayan? Claro, de media a la semana, ¿sueles tener alguna pérdida? Bueno, no lo había pensado así como con... La psicooncología la he conocido a través tuyo. Te lo digo ya. Presente. O sea, imagínate, yo ejerciendo como psicólogo y ahora me entero que existe que existe. Recibí una llamada de sus familiares después de unas semanas y me hablaban para decirme que ella había tenido unos días antes su fiesta con mariachi, como lo había escrito en su lista de deseos antes. Bienvenidos a Entre Neuronas, soy Javier Rigau y hoy nos vamos a centrar en lo que es la psicooncología. Vamos a hablar con una profesional del ámbito. Ella es psicóloga, Julieta, y bueno, vamos a hablar sobre todo de esa área, la cual pues poco se escucha, pero a la vez es muy importante. ¿Cómo estamos? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Julieta Rodríguez, yo soy psicooncóloga. La psicooncología pues es una vertiente que surge de la psicología y de la psicoterapia clínica para acompañar a los pacientes que padecen un diagnóstico oncológico. Y bueno, aquí estamos para hablar de esto. Es que es complicado, claro, te veo sonreír, pero a la vez estamos hablando de algo que pocas sonrisas pueden crear. Pero entiendo que tu trabajo en esta área es sobre todo que el impacto, no entiendo, de la situación, porque claro, entiendo que trabajáis tanto con la persona que padece esa enfermedad, que mayoritariamente deben ser enfermedades terminales, comprendo, tanto con las familias, comprendo. Bueno, en realidad, bueno, sí sonrío porque es algo que me apasiona, pero sí que es un tema difícil, ¿no? Tiene componentes muy crudos que hay que estar acompañando. Pues no solamente trata se enfoca como en tratar a pacientes en estados terminales, sino también a pacientes que pues desde un inicio, ¿no?, reciben el impacto de un diagnóstico como estos, y sí que en el transcurso pues nos podemos topar con pacientes que específicamente pueden ir teniendo un desenlace que los lleva a un momento de final de vida, desafortunadamente, ¿no? Pero la psicooncología pues abarca pues toda esta atención integral de un paciente con un diagnóstico que va a pasar por diferentes etapas, desde un inicio, un momento de diagnóstico, de mantenimiento, de tratamiento, de vigilancia, ¿no? Afortunadamente también hay muchos casos de alta que también pueden necesitar este tipo de atención, y bueno, también la otra parte que es menos afortunada, ¿no?, cuando también estamos ante un desenlace ya pues de muerte. ¿Qué crees que es mejor? ¿A una persona que le dicen con tiempo ese diagnóstico, ese terrible diagnóstico, o cuando esa persona ya está en una fase muy adelantada y le dicen que bueno, que le dan una esperanza de vida de corto plazo? ¿Qué es mejor? ¿Qué suele impactar más? Ya, bueno, creo que categorizar como qué sería mejor o peor, pues yo creo que ninguno de los dos escenarios, ¿no?, es como bueno o algo que nos siente bien. En realidad el estar afrontando una noticia como estas pues es una situación forzada, ¿no? Es algo que de ninguna manera esperamos, que se confronta con mucha incertidumbre, pero bueno, sí que como dices, algo que sería pues que cambiaría un poco como el curso de este seguimiento sería que podamos tener un diagnóstico oportuno, y que ante este diagnóstico, que justo tratamos como de buscar con toda esta pues todo este refuerzo a través de las atenciones sanitarias, de la prevención, ¿no?, y de que un paciente pueda estar como atento a su autocuidado,
pues bueno, una vez teniendo esta parte pudiéramos tener un mejor proceso de atención oncológica, ¿no? Y de desenlace también. O sea, sí que es verdad que estos factores podrían traernos más beneficios, pero que también diría que incluso cuando se recibe un diagnóstico en una etapa pues ya más avanzada, más evolucionada de la enfermedad, esto no quita que podamos dar una atención psicológica como muy oportuna, ¿no? Y que hasta el final de esta atención sea como en un momento de cura o en un momento de final de vida, podemos hacer algo siempre. Uh-huh. Y claro, importante, ¿qué porcentaje aproximadamente dirías que las personas aceptan ese apoyo psicológico, esa guía, ese asesoramiento? No sabría cómo decirlo. ¿Mucha? ¿Poca? Uh-huh. La gente... Pues creo que mucha. Creo que a veces consideramos que, por tu expresión, tal vez podría pensar que en este contexto social podríamos creer que es poca, ¿no? La gente que se acerca a estos servicios, pero en realidad cuando estamos inmersos en un contexto como estos, en un entorno hospitalario, en centros de atención oncológica especializada, pues vemos que los pacientes sí que se apegan a los tratamientos, ¿no? Muchas veces si no se acercan es por el desconocimiento que hay también, o que también desafortunadamente falta como mucha sensibilización de parte del personal médico para que puedan derivar de manera oportuna a las personas que necesitan un acompañamiento emocional. Pero sí que cuando ya están ahí, yo creo que las personas podemos tener pues un buen apego, ¿no? a estos acercamientos emocionales que se nos pueden dar siempre y cuando sean los indicados, ¿no? De manera pues con profesionales capacitados, con un equipo que en verdad tenga un interés genuino de brindar esta atención. Pero creo que sí llega a ser mucha la población que se acerca. Yo he trabajado también con población infantil y, por ejemplo, en esta área también ahorita se me venía a la mente como los adolescentes, ¿no? Que luego creeríamos que es una población que sí que tiene más resistencia, que tiene más reserva para la atención, pero que justamente, como psicóloga a nivel general, creo que yo me he topado con esta sorpresa que en las áreas de oncología los adolescentes todavía son más accesibles y buscan más estos espacios de introspección y de proceso terapéutico. Me tendría relación directamente el uso de redes sociales, el hecho de que sean más conscientes, ¿no? Que pedir apoyo, trabajar con un psicólogo, una psicóloga es algo más normalizado, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Yo creo que sí, y también pues tal vez como pues esta vulnerabilidad que implica, ¿no? Este momento que afrontan y que pues bueno, en la infancia y la adolescencia luego hay como esta maduración un poco forzada, ¿no? De toda esta necesidad de tener que ir ahí a profundizar en qué está sucediendo dentro también. Totalmente. Yo tendría casi 19 años y a mí se me diagnosticó un cáncer. Me encontraron un tumor en el lóbulo temporal izquierdo y no tuve ninguna psicóloga ni psicólogo que me viniera a acompañar. Nada. Básicamente diagnóstico para casa y quieres empezar el tratamiento, pues, pero poco más. Ya. O sea, incluso la psico-oncología la he conocido a través tuyo, te lo digo ya. Presente. O sea, imagínate, yo ejerciendo como psicólogo y ahora me entero que existe que existe. O sea, incluso conozco a muchas personas que están en el ámbito hospitalario y hay mucha carencia de profesionales en salud mental, muchísima. Ya. Entonces, y además, a ver, me parece muy bien que donde haya, mínimo sea en oncología, porque es un periodo muy duro para una persona y el estado psicológico, pregunto, tiene una alta importancia a si se acelera, ¿no? Claro. El estado, si tú te han diagnosticado un cáncer y psicológicamente caes en una depresión, pongamos, podría somatizar parte del estado de depresión y acelerar lo que sería, por ejemplo, el proceso de cáncer, ¿no? Sí, se podría agudizar, ¿no? Toda esta parte fisiológica de la enfermedad,
Qué bueno que estés bien, qué bueno que haya salido bien esa Más parte. o menos, Bueno, sí, sí. pero y bueno, lamento que hasta ahora te estés enterando que podemos tener acceso a este tipo de atenciones. Sí creo que es un área, pues bueno, como todas las áreas hospitalarias, ¿no? Yo siempre he creído que en un hospital, idealmente cada área tendría que tener un psicólogo, ¿no? Ojalá hubiera psicólogos o personas capacitadas en el acompañamiento emocional en cada área, pero bueno, sí que tienes razón en que las enfermedades oncológicas pues resultan es una enfermedad muy amenazante que muchas veces puede tener un índice alto pues de no tener un buen desenlace, ¿no? De que nos confrontemos con la muerte también o con otras comorbilidades que van apareciendo en el transcurso de la enfermedad y que sí, sí que el tener pues este acompañamiento psico-oncológico lo que busca es poder pues hacer un sostén más integral, ¿no? En todo este proceso que puede vivir un paciente y que justo en estas áreas pues no solo se vive de forma aislada, sino que el paciente y la familia tendrían que vivirse como unidad, ¿no? O sea, en el área de psico-oncología también lo que buscamos es atender pues este núcleo familiar, porque al final hay pues un reacomodo y una desestructuración de todo, no solo del cuerpo, ¿no? Sino de todo lo que pasa alrededor. Sin duda, claro, lo que es el estado intrafamiliar entendemos que genera un conflicto e incluso hay personas que ya están sufriendo un duelo sin incluso haya sucedido. Claro. Porque claro, volviendo atrás a lo que has comentado de que en estos diagnósticos a veces van acompañados de ciertas comorbilidades, ¿qué tipo de patologías pueden acompañar a... Bueno, pues pueden ser muchísimas, ¿no? Eso ya tal vez te lo podría explicar un poco más alguien del contexto médico, pero me refiero como a todas estas situaciones que se detonan también a partir, por ejemplo, de un tratamiento, ¿no? A veces para los pacientes resulta más invasivo el tratamiento médico, ¿no? Quimioterapias, radioterapias, los múltiples recursos farmacológicos que se tienen que utilizar para luchar contra esta enfermedad y que muchas veces también pues dejan como pues mucho malestar, puede haber secuelas, puede haber como afectación de otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Solo donde inicialmente surge la enfermedad oncológica y que es ahí cuando también se despliega como pues una vertiente de necesidad en múltiples atenciones por parte de otras áreas. Y bueno, comorbilidades también lo pensaba como pues que a veces lamentablemente en algunos contextos el diagnóstico oncológico no es lo único a lo que se enfrentan los pacientes, ¿no? A veces hay pues otros factores de riesgo psicosocial como no sé, situaciones de violencia, situaciones de abandono, situaciones de dificultades económicas muy agudas, ¿no? Y todo lo que conlleva pues el atender estos procesos lo hace más complicado. Claro. Entonces sí que nos podemos encontrar muchas. Incluso drogodependencia. También, ¿no? Ajá. Sí, que ahí se hace otra cosa más complicada. Claro, porque en la juventud, ¿no? Al menos aquí en España, el consumo de THC, cristal y otras se ha vuelto muy común. Eso nos da a entender que puede generar más posibilidades a que las futuras generaciones a su edad adulta generen cáncer, algún tipo. Bueno, sí que de seguro debe de haber algún impacto, ¿no? Pues a nivel orgánico, a nivel biológico, lo que implica pues este consumo, pero bueno, también no es como un condicionante, ¿no? O sea, al final el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que no podríamos como asociarla solamente a un componente. En realidad tal vez este tema ignoro, ¿no? Como el hasta qué punto el consumo de sustancias puede impactar en que sea así, literalmente, pero bueno, sí que si hablamos de autocuidado, ¿no? Yo diría que por ahí también es un factor importante a cuidar. Es que ahí está, hay muchas personas que viven la vida a través del consumo de muchísimo alcohol,
al consumo de otras drogas, en este caso ilegales, y de golpe dicen, ay, tengo cáncer de riñón. Claro. Ay, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Será culpa de mi abuelo. Es que... Y claro, por ejemplo, el THC, ¿no? THC a través de la marihuana, de golpe tenemos a jóvenes entre los 20 y los 30 años con depresión y no entienden por qué. Y todo lo que les provoca, vale, depresión, luego somatizamos, generamos problemas físicos, incluso llegar a cáncer, ¿no? Y, a ver, lo veo mucho más acentuado, sobre todo a partir de la pandemia, el estado psicológico de la gente joven lo veo mucho más acentuado para negativo. Pero bueno, ¿tenéis algún tipo de protocolo frente a un diagnóstico, que la persona recibe el diagnóstico? ¿O depende de la tipología del cáncer, depende de la tipología de la persona? Sí que dependerá como el tipo de diagnóstico, ¿no? Como todo el seguimiento que se le dé, pero de inicio el protocolo es, al menos en un contexto hospitalario, o bueno, también se parece un poco cuando lo trabajamos en el ámbito privado, ¿no? Pero idealmente lo que tiene que suceder es que un paciente que ingresa a una atención hospitalaria y que entonces tiene esta sospecha o ya está diagnosticado con cáncer, pues lo ideal es que ahí se abra como todo este abanico de atención integral, ¿no? Que no, pues no perdamos de vista que va a tener, que será importante que tenga una atención en diferentes esferas, ¿no? Desde la parte de nutrición, psicológica, médica, toda esta parte, por ejemplo, en la que apoya trabajo social, ¿no? O sea, de inicio ahí sería como desplegar todos estos recursos, y es ahí cuando normalmente los médicos tratantes son quienes, al detectar alguna situación de riesgo o al por ejemplo, ver que se trata de algún paciente que sí que llevará un proceso más complicado, que tiene una larga estancia hospitalaria, que hay un mal manejo de noticias, ¿no? En el entorno familiar, un mal manejo, me refiero como a un afrontamiento complicado, ¿no? Entonces, luego para esto pues ya hay muchos programas que capacitan también a entornos sanitarios, a médicos y profesionistas en estas áreas, pues justo para que también ellos puedan detectar estas cuestiones, ¿no? Que no solo nos competa a los profesionales en salud mental hacerlo, sino que ellos también lo detectan, y el protocolo sería que desde ahí se despliegue pues esta solicitud como de interconsulta, ¿no? A los servicios de salud mental o de psiconcología cuando los hay, ¿no? Porque desafortunadamente no todos los hospitales cuentan a veces ni siquiera con servicios de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que podemos tener áreas más especializadas en donde se puede pedir este apoyo, y entonces es ahí cuando se brinda pues esta atención, primero partiendo pues desde una entrevista para detectar qué cuestiones serán las que tienen mayor necesidad, y si esto requerirá pues un proceso terapéutico más a fondo, o si será como más encaminado en actuaciones así como más puntuales, ¿no? De este proceso que el paciente y su familia puedan llevar. ¿Y la actuación la acabas decidiendo tú? O sea, ¿eres tú misma la que define la hoja de ruta del tratamiento de esa persona, o tienes que solicitar que te permitan llevar terapia? Sí. No, normalmente cuando tu función es esa, ¿no? En un espacio de atención, pues tú serás quien dirige un poco como el proceso de esta atención. Sí que se trabaja de manera multidisciplinar, ¿no? Siempre como compartiendo en espacios de, no sé, como de supervisión, de comités, ¿no? El estar profundizando en cuáles son las necesidades de cada paciente y cada familia, pero sí que podemos tener pues pues como este rol, ¿no? De un poco de liderar, al menos en la parte emocional, como qué sería lo que necesitamos para que esta familia y estos pacientes puedan seguir avanzando, ¿no? Que no haya como tanta paralización o tanta obstaculización en el proceso emocional. ¿Has llegado a encontrarte en situaciones que incluso a ti misma como profesional te ha afectado? Sí, claro. Bueno, ahorita pensaba que estamos hablando de un protocolo que parece que se plantea muy lineal, ¿no? Como
como el ver un diagnóstico, el médico te envía, pero sí que también pues nos topamos con el otro lado de la moneda, que son situaciones pues de crisis, ¿no? Situaciones en donde a veces no se hizo esta detección oportuna al inicio y entonces el momento en el que eres como solicitado, ¿no? Bueno, en el que te piden tu apoyo, es en una situación en donde ya está todo descontrolado, ¿no? Situaciones en donde una familia recibe malas noticias porque ha habido una falla en la comunicación, ¿no? De cómo se las han brindado, un paciente que tal vez no tuvo la atención en toda esta etapa previa y entonces ya nos encontramos en un momento pues de final de vida o de alguna, no sé, alguna recaída en el tratamiento. Entonces sí, yo creo que pensaría como en estos momentos en los que ni tú mismo, ¿no? Estabas como, pues diría no preparado, pero pues ni tú mismo eras conocedor de este entorno que tenía esta persona, ¿no? Y sí que te confrontas con situaciones muy crudas que muchas veces pues nos acuden, ¿no? Como profesionistas de la salud. Y delante del propio paciente, ¿has podido siempre controlar tus emociones, tus reacciones? Bueno, creo que afortunadamente nunca he soltado el control de una forma en la que pueda afectar a alguien, ¿no? Espero que sea así. Pero bueno, sí que también está esta otra parte en donde si cuando hablas de emociones, ¿no? Si de pronto o sea, lo que estamos hablando es el ante una emoción yo también poder decirle a alguien, pues me conmueve lo que me estás diciendo, me genera esta sensación, puedo llorar un poco, ¿no? Puedo sentir ese dolor junto con ellos. Y bueno, porque lo digo porque a veces en estos entornos de psicología creemos que el tener un gesto de conmoverme con alguien o de acompañarlo en esto sería como una forma de no haberlo hecho bien, ¿no? O de haber perdido el control. Entonces creo que eso sí puede pasar. Y bueno, que también cuando hay momentos en los que siento que hago aquí, para dónde voy, pues siempre recurro a mi equipo, ¿no? A quienes están detrás y poder apoyarme en eso. Uh-huh. ¿No crees que puede llegar a pensar, imaginemos, ¿no? Estoy mal, me han hecho un diagnóstico muy duro que de golpe me ha girado toda mi vida y bueno, me estás echando una mano y al final tú misma también acabas presentando esa tristeza o frustración, uh-huh, ¿no? Y acabas llorando. ¿No crees que esa persona puede acabar pensando, claro, si llora es que ella tampoco está bien, esta persona me ha de ayudar? Claro. ¿Crees que puede llegar a pensar eso? Yo creo que sí, pero depende del contexto, ¿no? O sea, creo que también depende el vínculo y esta alianza que tenemos con cada una de las personas que atendemos y el momento en el que estamos, ¿no? O sea, claro que si, por ejemplo, se trata de una primera intervención, no sé, y de pronto también la forma en la que una podría reaccionar sería esta, pues tal vez para el paciente es algo que lo descoloca, ¿no? Que es algo desconocido, pero si estamos hablando de un paciente con el que tal vez hubo una alianza terapéutica de un tiempo más largo, ¿no? Porque normalmente son pacientes que se atienden a veces por años, ¿no? Pueden estar 5, 7, 8 años en tu atención. Ajá. Entonces, bueno, creo que no sería como tan literal de un lado o del otro, sino dependiendo del contexto. Pero sí que es algo que tenemos que cuidar. O sea, ante estas situaciones, la importancia de nosotros mismos tener pues este apego a nuestros propios procesos de psicoterapia, ¿no? Y que todas estas situaciones que se viven en estos entornos, pues si veo que algo por ahí me está enganchando, pues también poder trabajarlo. Claro. ¿Y cómo te llegas a gestionar emocionalmente? ¿Cómo cómo lo trabajo? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues primero mi terapeuta de cabecera, como todos idealmente lo hacemos. Mis espacios de tiempo libre, ¿no? Como esta búsqueda de cosas que a mí me generan pues un poco de sentir esta parte más en calma, como de apaciguar mis emociones,
tener espacios de supervisión, también creo que es un pilar muy importante en el área de psicooncología, el poder tener equipos de supervisión en donde yo también pueda estar teniendo esta devolución por parte de otros profesionistas, ¿no? En donde ahí sí que luego te das cuenta de qué cosas tenían que ver más con una implicación personal que con algo del paciente, ¿no? Pero bueno, creo que es como esta responsabilidad activa, ¿no? De estarlos buscando. Y esta área de trabajo, ¿no?, en la que estás tú, ¿te afecta en tu vida personal? Creo que sería un poco como en el sentido de esta respuesta anterior, ¿no? Dependiendo pues el momento, o sea, dependiendo el grado en el que estés implicado y que no lo estés trabajando, ¿no? O sea, creo que, bueno, afortunadamente no detecto como alguna situación en la que personalmente esto impacte, más allá de a veces sí sentir pues este agotamiento emocional, ¿no? Como a veces puede haber este agotamiento por compasión, ¿no? También de estar a veces tan inmersa en situaciones de sufrimiento. Creo que ahí sí podría pensar como en momentos en mi vida en los que tal vez he tenido que decir, ay, pausa, ¿no? Como que ahora sí he estado sintiendo demasiado esto que no solamente es duelo, ¿no? Sino que se convierte en sufrimiento. Y que creo que ha sido mi pauta ahí, por ejemplo, ha sido hacer esa pausa, ¿no? Hacer esa pausa y poder trabajarlo y también como irme a empapar de cositas que tengan como el chip contrario. ¿Y cómo acabas tú misma diciéndote lo he hecho bien, ha salido bien? Quiero decir, un psicólogo, una psicóloga clínica o sanitaria, pues pongamos, trabaja un trastorno de la conducta alimentaria y consigue que esa persona, pues, coordinándose con nutricionistas, etcétera, y acabe volviendo a su peso adecuado, un estado psicológico pues estable. Bien, vale, ahí puedes llegar a ver como una victoria, ¿no? Podríamos como tu decirlo. éxito. Exacto, pero en tu caso, ¿qué es lo que etiquetarías de éxito? Bueno, pienso como en muchos como ejemplos, ¿no? Uno podría ser cuando ves que una persona se apega a este proceso de acompañamiento, ¿no? Y que se siente, ¿no? En este espacio terapéutico sientes que el feeling va bien, que la persona se apega, que si vuelves porque estás haciendo seguro algo bueno por él y ellos también contigo, ¿no? O sea, creo que esa es otra cosa que a mí me da pues como pues este momento de decir bien, ¿no? También el darme cuenta que luego ellos son como maestros para mí. Y porque ahí se siente, ¿no? En el trabajo que hacemos se siente que esto avanza. Otras circunstancias podrían ser, pues, cuando, por ejemplo, en una situación más crítica, ¿no? De algún paciente que ha tenido que partir, ¿no? Que ya no está aquí. Hay como, pues, toda esta posibilidad de ser bien recibida para esos acompañamientos, ¿no? Tanto a nivel familiar como con ellos. Ejemplos pues pueden ser cuando la familia te puede hacer un gesto de gratitud, ¿no? Cuando realmente así verbalizado hay como pues esta referencia del gracias por haber estado ahí, ¿no? Cuando yo trabajo mucho con niños, ¿no? Y cuando los niños mismos pues pueden expresar fantasías que tienen que ver con estos miedos al ya no estar, al que van a ser mis papás, ¿no? O sea, creo que cuando yo siento que hay esta confianza y que hay este vínculo de apertura, para mí es, pues creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Me acordé de una paciente ya mayor que atendía a domicilio. Ella estaba en un proceso oncológico, ya estaba en atención paliativa, pero después de que estuve viéndola en atención a domicilio, recibí una llamada de sus familiares después de unas semanas y me hablaban para decirme que ella había tenido unos días antes su fiesta con mariachi, como lo había escrito en su lista de deseos antes de morir, ¿no? Y era algo que habíamos trabajado juntas y que yo había servido como de canal o de puente para que su familia también lo pudiera gestionar. Entonces, bueno, suena como algo
no sé, que podríamos pensar como, se podría pensar fácil, pero no, al final No. el que haya como este momento en el que te llaman para decirte esto y que yo sé que mi paciente también tuvo como este momento tan gratificante de hacer algo que para ella era importante, pues ahí está el privilegio. Uh-huh. Pero claro, si en general un psicólogo, una psicóloga ya de por sí suele tener una carga por cada paciente que tiene, claro, en tu caso hemos de añadir lo que has comentado antes, que a veces parten, ¿no? Y al partir entiendo que a ti te informan y es un doble impacto. Ya de por sí Uh-huh. tratar su caso, más encima al final que es una despedida para ti. Exacto, también. pero ¿a qué nivel de continuidad llegas a tener que se vayan? ¿No me entiendes? O sea, pongamos, estás tratando con 15 pacientes, pongamos. Uh-huh. De esos 15 pacientes, claro, de media a la semana, ¿sueles tener alguna pérdida? Bueno, no lo había pensado así como como ubicar tal cual, ¿no? Cuántos pacientes podrían estar en esta situación, pero sí que a veces, por ejemplo, en tiempos de pandemia fue algo que se vivió aún más, también en los servicios de oncología, ¿no? Hubo más impacto. Y sí que ahí podía ser como algo que se vivía cada 2 semanas, y es que es variable, ¿no? Hay semanas en las que puede ser más de uno, ¿no? Entonces, pues sí, creo que depende como el contexto también en el que nos encontramos. Y pues sí, no lo sé, fíjate, creo que este contexto, que puede ser tan variable, así como a veces puedo decir, uy, qué bien, tiene tiempo que no siento pues este duelo, ¿no? Por el yo también tener que gestionar esta despedida de un paciente. También hay veces que sí que se puede acumular un poco. Claro, como es que puedas llegar a sufrir 3 duelos a la vez, por ejemplo. ¿Notas mucha diferencia? O sea, que se te hayan acumulado a que, por ejemplo, solo sea una pérdida. Sí, claro, ¿no? Y creo que cuando me ha pasado, o sea, no identifico ahora mismo como 3 o 2 juntos, pero sí que ha habido días en la jornada, ¿no? En donde puedo decir, wow, qué fuerte, son las 7 de la mañana y ya empezó con un caso de esta forma y son las 9 y ahora hay que ver esta situación de crisis y son las 10 y ahora llega, no sé, un niño que bajan a terapia intensiva y son las 12 y entonces una mamá en crisis porque, ¿sabes? Entonces sí creo que más allá que hablar solo de como pérdidas en el sentido de fallecimientos, son todas pues estos duelos secundarios, ¿no? Que van emergiendo en el transcurso de la atención de un día y sí que se hacen más pesados. Son días en los que yo misma digo, hoy por la tarde tengo que estar más quieta, hoy quiero hacer algo muy reparador para mí, hoy quiero, no sé, hay veces que incluso en mi espacio terapéutico pues lo dedico a eso, ¿no? No tanto tal vez sí, o sea, sí a mí, pero para mí en este sentido de hoy quiero hablar de esto que me ha pasado con las personas. Hay veces que me ha pasado que esto se me va a los sueños, ¿no? También muchas veces mis sueños me traen por ahí mucho contenido que llego y lo hablo con mi terapeuta como, uy, el hospital no solo está acá, también está ¿no? Claro. Entonces creo que es como estar atenta a todos estos escenarios en los que estas situaciones pues aparecen como recordatorio, ¿no? De que es algo que claro que se siente, claro que duele y que hay que trabajar. ¿Y qué es lo que te hizo acabar en esta área? ¿Qué es lo que te llamó la atención para decir? ¿Por qué estar ahí? Que sí. yo quiero allí, ¿sabes? Ya. Bueno, yo hace 11 años que empecé trabajando en un hospital general y en este hospital general estaba en el servicio de salud mental, atendiendo situaciones pues de psicología base, ¿no? Como, no sé, programas de ansiedad, depresión, ¿no? Toda esta parte. Y en el área de enfrente de esta oficina de salud mental estaba el servicio de oncopediatría, que es en donde cuando a mí se me pedía que hiciera como interconsultas hospitalarias, pues ahí como que era un área que siempre me llamaba. Y fue un área que así como al estar frente a mi servicio de todo el hospital,
siempre he sido, creo que, apegada a trabajar con niños, me gustan mucho los niños. Pero bueno, sí que fui poniendo este foco no a todo el área en pediatría, ¿no? Sino como que me llamaba mucho el área de oncopediatría. Veía lo que decías hace ratito, ¿no? Que era un área como, pues diría un poco, no quisiera usar la palabra abandonada, pero sí un área en la que a muchas personas les cuesta entrar, ¿no? O sea, no muchas personas quieren entrar ahí, no muchas personas eh, pues se sienten cómodas estando ahí, y entonces había pues más niños y más familias que pasaban más tiempo solitos, ¿no? Y entonces Claro. para mí era como mi área de poder ir en los tiempos en los que no tenía que atender estas cuestiones de psicología, pues yo me iba enfrente, que era ahí en cortito, y era un área en la que fui pues encontrándome con todas estas situaciones en las que yo veía pues algo que a mí me daba como una gratificación muy grande, que para mí era un privilegio que las personas me dejaran estar, y que siempre hice como muy buen clic con los niños. Entonces ahí fue que empezó. Creo que mi jefa en ese tiempo, bueno, no creo si fue así, mi jefa en ese tiempo lo notó, y ella fue quien me dijo, ¿te gusta esta área, verdad? Y ella me dijo, ¿sabías que existe esta área de la psico-oncología? Porque su mejor amiga es psico-oncóloga, mi jefa era psicoanalista, bueno, era porque ya no es mi jefa ella, pero Claro, es entiendo. psicoanalista. Ujú. Y así como tú hoy, yo con ella descubrí, hay un área que es psico-oncología, ¿no? Porque Claro. yo estaba como buscando inclinarme por un área de estas para hacer mi especialidad, y fue ahí cuando ella me dijo, pues mira que sí, está esta área, tengo una conocida que se dedica a esto, y entonces de hecho ella fue quien me compartió la información del máster en psico-oncología, ¿no? Y así he estado de ahí, me fui pasando a paliativos, y Cada vez más ahí fui profundo. descubriendo. Ajá. Claro, a veces tiene relación en que las personas que están dentro de estas áreas hayan sufrido pérdidas a nivel familiar, hayan, ¿no?, como vivido pues esos momentos tan duros, y que luego quieren ser una figura en la que puedan ayudar a esas personas que en su momento no pudieron. A veces, ¿no?, tiene mucho que ver, pero bueno, en tu caso ya se ve que ha sido un descubrimiento, ¿no?, ir pues aprendiendo, sobre todo de otras profesionales. Claro. Uh-huh. Muy bien, es interesante, y sobre todo una cosa que me gustaría sacar de ti, aunque suene así un poco mal, pero ¿podrías dar algún tipo de consejo a personas que hayan tenido mm, un diagnóstico, en este caso un cáncer o algún tipo de enfermedad terminal, en la que tú como psicooncóloga puedas dar una recomendación tanto a la propia persona diagnosticada como a sus familiares? Si pudieras dar algún tipo de consejo. Mm, es difícil, ¿no? De Porque cómo sí, actuar, sí, claro. ajá, claro, Sí, sí, porque tengo a mi hijo, por ejemplo, y ha recibido un diagnóstico, que hago, por ejemplo, como madre, ¿no? claro. Mm, es que, no sé, me cuesta como atreverme a pensar en dar un consejo, porque creo que es una situación pues sumamente como individual y delicada para cada persona, ¿no? Pero pues si algo pudiera compartir es esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Como el que sepan que hay espacios de pues de escucha, espacios de acompañamiento, y que si en algún momento sienten pues esta necesidad, ¿no? De buscar algo como esto que hemos hablado hoy, o que luego por ahí pues se puede indagar un poco más, pues que sepan que existe, ¿no? Claro. Que sí, yo creo que pues no diría un consejo Claro, así quieres tal decir cual, que pero cada persona vive su enfermedad de manera distinta, ¿no? Y uh-huh. tenemos que hay personas que buscan más apoyo, otras personas más espacio, más... Claro que cada uno tendrá sus necesidades, pero que pensando en justo esta cuestión de que luego vivimos estos procesos solos, ¿no? O si no solos, sí con mucho desconocimiento y mucha incertidumbre, pues creo que un consejo que daría es ese, que no tendríamos por qué hacerlo solos, ¿no? Que claro, es elección y en la particularidad de cada persona, pero
creo que ese sería algo que me gustaría decir, que hay espacios para no hacerlo solos, ¿no? Y que con suerte pues encontramos espacios en donde nos podamos acompañar bien. Y sobre todo que pues, estemos bien acompañados. Claro, y como tú dices, ¿no? Buscar conocimiento, ¿no? De qué me pasa, cómo puedo estar mejor, ¿no? Eso es importante. Muy bien. La verdad es que te agradezco mucho que hayas compartido pues tus experiencias y sobre todo tu punto de vista en tu área de trabajo, ya que poco se escucha, poco se conoce, desgraciadamente, pero muchas gracias por haber venido. No, pues gracias por la invitación otra vez y qué bueno que hoy le estemos poniendo voz y estemos visibilizando esto un poquito más. Con mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis, espero que hayáis cogido información importante porque nunca se sabe, esperemos que no nos pase, pero cualquier cosa ya sabéis que podéis contar con apoyo y es muy importante pedir ayuda cuando sobre todo es necesario. No busquemos, ¿no?, pasar ese dolor a solas porque lo que básicamente vamos a hacer es a multiplicar un dolor que no tenemos por qué estar sufriéndolo. Y bueno, el estado psicológico es una variable muy importante en el estado físico de una persona. Y ya sabéis que no cuesta nada darle like, suscribiros y cualquier cosa, nos vemos en poco.